Venimos caminando y compartiendo este relato que nos regala este año particularmente el Evangelio de Mateo, ¿no? Como todos sabemos, Mateo era publicano, era un hombre considerado por los propios un traidor a la patria y desde el punto de vista religioso, un blasfemo, porque era quien ejercía, por así decirlo, la recaudación de impuestos con una moneda que no era la posible, la aceptada por el pueblo de Israel para el Imperio Romano. O sea que Mateo sabía perfectamente qué significaba y qué implicancias tenía sentirse excluido. Y ciertamente ese tipo de exclusiones se compensan con un montón de cosas que seguramente también Mateo tenía, riqueza, poder, poder también de disponer un poder de policía en base a los romanos. Y entonces, justamente hoy, este evangelio y esta comunidad, la comunidad de Mateo, nos ofrece un texto que es sumamente esclarecedor, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar en el último tiempo como una especie de testimonio y de plan pastoral de la iglesia, ser iglesia en salida. Y uno muchas veces puede llegar a preguntarse qué significa ser iglesia en salida. Yo creo que si hay un texto que nos muestra cabalmente qué era para Jesús ser iglesia en salida, es este. Primero, porque lleva a sus discípulos a un territorio total y absolutamente hostil, y lo hace, podríamos decir, desde un aspecto casi pedagógico, educativo, lo lleva a la frontera, donde no siempre las cosas son tan claras, lo lleva a los suburbios, donde tienen que lidiar con los matices. Y entonces, justamente ante situaciones como estas, es muy difícil decir y establecer criterios precisos de inclusión o de exclusión. Vivimos un mundo a ese sentido realmente conmocionado. Entonces, quizá a nosotros no nos llega como parte de los titulares de las noticias, pero la cantidad de hombres, mujeres y niños que hoy están muriendo en pasos de inmigración forzada hacia Europa, hacia países centrales, la cantidad de gente que queda varada, engañada, llevada esclava. Entonces, y eso también se hace difícil, hay que incluir, hay que excluir, esto para unos, esto para otros. Entonces, justamente recordaba, ¿no? Hay una serie sumamente interesante con una serie de futuro distópico que HBO hace unos años lanzó, hace aproximadamente 5 años. Una serie que se llama Años y Años, Years and Years en inglés. Y es una serie que muestra la historia de una familia que se llama la familia Lyons y que acontece y va teniendo su punto en cada fin de año que se celebra en Londres. Y aparece un personaje político, el de Emma Thompson, que ella tiene como su gran eje y su gran mantra que dice:
Inglaterra para los ingleses. Nada más. Es muy significativo. Pero bueno, en medio de todo esto Jesús los lleva, ¿a dónde los lleva? Los lleva justamente a un lugar donde habita el pueblo cananeo, a Tiro y Sidón, enemigos acérrimos de Israel. Descienden de Canaán, que era nieto de Noé, el del arca, y nieto de Noé e hijo de Cam. Y Canaán fue maldecido por haber pecado contra su padre y contra Noé. Y eso quedó, era un pueblo sumamente fuerte, sumamente guerrero, y los israelitas sintieron que ellos habían tomado la tierra prometida, o sea que tuvieron que sacarlos a la fuerza. Imagínense toda esta historia que les estoy contando, lo que dejó en el corazón tanto de unos como de otros, tanto de israelitas como de cananeos. Esas historias que uno recibe desde pequeño, donde se nos marca quién es el otro, quién es el enemigo, a quién no debemos nunca ayudar. Y en medio de todo eso, hoy Jesús pasa por ahí. Pasa por ahí y una mujer va a implorarle por su hija. La primera que da el paso es la mujer. La primera que da el paso es la mujer. La primera que tiene que sobrellevar todo ese prejuicio, toda esa cuestión casi atávica que tenía dentro del corazón es la mujer. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Porque esa mujer, cuando a uno, y quienes son padres en esta asamblea me lo dirán, no debe haber peor desesperación que el dolor ante la enfermedad de un hijo. Y si esa enfermedad es grave, el dolor es mortal. Porque uno siente que, entre otras cosas, aquello que ha salido de sus propias entrañas también iba a ser aquello que sucedía, aquello que continuaba. Entonces, ver en peligro esa vida es como que desquicia. Bueno, así está esta mujer en el primero de sus gritos. Ante ese grito hay dos cuestiones. La primera, la de los discípulos, que tenían, se ve, el oído bastante abierto, y nos dice el Evangelio al respecto. A veces, cuando uno lo lee, tiene que ver muy bien cuál es el móvil de las acciones, ¿no? ¿Por qué los discípulos querían? Esos mismos discípulos que seguramente le armaban a Jesús una especie de corralito para que llegaran a él solo algunos, ¿no? ¿Por qué ahora de pronto querían que la mujer accediera rápidamente a Jesús? Porque les molestaba con sus gritos. Ese era el móvil. Esa era la razón. Porque les molestaba con sus gritos. Entonces, por un lado tenemos a la mujer sobreponiéndose a todos sus odios y a toda su historia, en pos, justamente poniendo en manos, podríamos decir, de un enemigo, la vida de su hija, pero había algo que la llevaba a superar todo eso. Los discípulos que querían atenderla rápido y que no grite más. Y Jesús, en medio de todo eso, hace un silencio. Un silencio de esos que debieron ser eternos. Cuando uno espera una respuesta que realmente, en la cual nos va la vida, a veces
segundos, uno los vive como siglos. Jesús hace un silencio y en medio de ese silencio la mujer vuelve a gritar. Vuelve a gritar. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada que decíamos que en la tormenta había dos frases que los primeros cristianos habían tomado como propias? La primera frase era en boca de Pedro mientras estaba hundiendo: Señor, socórreme. ¿Qué dice hoy la mujer? Señor, socórreme. Ya está dando lo último. Está queriendo poner todo su corazón en manos de Jesús. No obstante, Jesús tiene como una respuesta desconcertante, una respuesta desconcertante, casi como para haciéndose cargo de lo que estaría en la cabeza y en el corazón de los discípulos. ¿Quién es esta que viene a molestar? ¿Quién es esta que grita? ¿Quién es esta que es enemiga? Ahora, ¿qué viene a nosotros? Entonces Jesús le dice una respuesta desgarradora, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos. El texto original, el texto litúrgico está como edulcorado. El texto original dice para tirárselo a los perros. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Los cachorros es una edulcoración particular. Y la mujer, ya dispuesta a pedir y a luchar y a implorar, le da una respuesta que supera ampliamente lo que dice Jesús. Es como que la voz de Dios se establece a través de ella. Y sin embargo, Señor, los cachorros, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es como que aparece la voz de Dios en Cristo y le dice: mujer, qué grande es tu fe. Yo creo que en el mundo, como decía un anciano jesuita, hay mucho más sufrimiento que pecado. Hay mucho más sufrimiento que pecado. Entonces, desde ahí, este texto nos hace ver una vez más cómo Dios se hace cargo del sufrimiento. Tal vez tenemos que dar nosotros todos esos pasos de hacer de nuestro dolor, ante todo, súplica, plegaria, porque a veces uno con el dolor lo que hace es se resiente, y cuando se resiente tiene una versión degradada de sí mismo. Esta mujer hizo de su dolor súplica, hizo de la súplica justamente poner todo en manos de Dios, y Dios no le hizo faltar. Que sea esto justamente lo que nos mueva en medio de un mundo, de una realidad, de una historia y de un país atravesado precisamente por las divisiones, que nos haga pensar, que nos haga también a nosotros, ante el silencio de tantas cosas, que nos haga rezar, reflexionar y podamos justamente, como decían los primeros cristianos, que no sé si la tuvieron más fácil o más complicada que nosotros. Ciertamente no era un mundo fácil, era un mundo mucho más brutal. Entonces, si ellos, a fuerza de ese grito, lograron construir lo que hoy nosotros transitamos, que podamos ser nosotros también, que sigamos construyendo
esta tierra, esta patria y este mundo donde precisamente quede claro que más allá del pecado, el sufrimiento debe ser redimido.